Hola, hola, buenos días a todas, todos y todes. Hoy les comparto un tema que es muy interesante, un tema y una práctica corporal, por supuesto, como lo han podido ver en alguno de mis videos. Este es un tema muy importante que implica la importancia del movimiento de torsión en nuestros cuerpos. Y además, no solamente con beneficios físicos o psicológicos, sino también beneficios sociales, como lo dice este artículo escrito por Tere Puig y en base a los descubrimientos o estudios de Jader Tolia, que es un practicante, un danzaterapeuta y que ha escrito sobre la importancia del movimiento de torsión en nuestras corporalidades. Les comparto este artículo que me parece de suma importancia y al final les voy a compartir una pequeña práctica corporal que todas y todos pueden hacer en sus casas, de preferencia al amanecer, para empezar el día, mover un poco las vísceras, relajarnos también, destensionarnos, perdón, y pues torcernos un poquito, ¿no? Generar torsión, que es una parte muy importante, como lo vamos a ver, en corporalidades que a veces estamos muy rígidas, muy tensas, o con poca capacidad de flexibilidad, por ejemplo. Nos dice Tere Puig, en el año 2008 descubrí la anatomía experiencial, que es como la rama, digamos, dentro del movimiento corporal o danzaterapia, estudios de movimiento corporal, que se ha dedicado a estudiar este tipo de movimientos. También, o en inglés conocido también como el body thinking. Desde entonces se han ido integrando paulatinamente y de forma absolutamente natural en mi profesión y mi vida cotidiana, dice la autora del artículo. Esto me ha permitido acercar cada vez más la práctica de yoga a las necesidades de cada individuo y comprender a fondo su funcionamiento y efectos, como bien se explica en el texto que sigue. La anatomía experiencial y el body thinking no son una técnica, son una forma de entender los distintos ámbitos de la vida, entre ellos la práctica corporal. Descubrir y comprender desde la experiencia y la razón las interrelaciones entre cuerpo, movimiento, psique y las estrategias de vida es una de las cosas que más me parecen apasionantes. En estas líneas, Jader Tolia nos habla concretamente sobre el efecto del movimiento de torsión. La anatomía experiencial que actualmente se enseña incluso en las universidades estadounidenses es una disciplina que, a través de experiencias concretas, permite percibir directamente la anatomía del cuerpo. Conduce a una profunda revolución en la manera de pensar sobre una misma o uno mismo. Focalizar la atención en el interior del cuerpo cambia el estado de conciencia, el modo de pensar, el nivel de percepción, la calidad de movimiento, de la voz, de la respiración. En este aspecto es similar al yoga, pero no es una técnica, sino una manera de entender en términos occidentales el valor y los principios de diferentes técnicas que, como el yoga, provienen de un contexto cultural muy diferente. Para explorar el yoga desde el punto de vista de la anatomía experiencial, podemos fijarnos en un tema concreto como el movimiento de torsión. Un primer aspecto de él, importante a considerar, es que pertenece al movimiento en el plano horizontal. El primero que experimenta el ser humano. El bebé lo necesita para girar la cabeza hasta el seno materno, la fuente de su alimento. Cuando nota un sabor o un olor, le sigue volviendo la cabeza si se le estimula de un lado de la boca con el dedo, instintivamente gira su cabeza,
lo que es un acto reflejo. En la cuna, el primer movimiento que hace para explorar el espacio es rodar sobre el vientre o la espalda. Cuando está en brazos es capaz de girar la cabeza, pero no de levantarla. En la rotación el bebé deja descender el peso. Los fluidos del cuerpo van hacia los puntos de apoyo. El agua en el recién nacido es de 90% del peso corporal en comparación con el 70% en los adultos o adultas. Vemos en su movimiento que se comporta como una bolsa llena de agua. Casi por inercia, una vez iniciado el movimiento, continúa. Esta capacidad es tanto física como psicológica. Es la capacidad de confiar, de abandonarse, crea la relación con la tierra, el sentido de pertenencia en el mundo y la capacidad de ponerse en contacto con otras y otros, estableciendo relaciones de confianza. Mitológicamente estamos en la Edad de Oro, cuando el individuo todavía no se diferencia de la totalidad. ¿Cuáles son los efectos físicos y psicológicos del movimiento de torsión? Los sentidos que corresponden al plano horizontal y a esta etapa del desarrollo humano son el gusto y el olfato. El laboratorio que analiza las moléculas que entran en el cuerpo. Este análisis químico se relaciona con el sistema digestivo y con lo emocional, con la interiorización de las emociones. Para conocer el mundo durante esta etapa, el niño debe de llevarlo hacia su interior. Desde la perspectiva de los elementos, el plano horizontal se encuentra en la fase CAFA, agua-tierra, desde un punto de vista psicológico en la fase oral. Esta fase es crucial para un crecimiento sano. Si no se tienen estas raíces y esta confianza, no se puede avanzar hacia el equilibrio y sentido de sí mismo que se desarrollan en la fase vertical anal, ni hacia la capacidad de hacer, característica de la fase sagital fálica. Cuando nosotros como adultas y adultos exploramos de nuevo las torsiones, recuperamos lo que habíamos vivido de pequeños. Es como si utilizando la imagen de un ordenador en nuestro cerebro insertáramos un disquete que contenga todos los datos de nuestra infancia. El movimiento de rotación que hacemos está relacionado con toda esta experiencia física y psicológica. Es parte de un sistema global, lo activa. Así, desde un punto de vista físico, la torsión actuará sobre las vísceras, el sistema digestivo, los fluidos corporales, las meninges y el tejido conectivo. El tejido conectivo es del sistema nervioso, todo lo que implica la médula espinal y, pues, por supuesto, las conexiones neuronales. Y desde el punto de vista psicológico y espiritual, el movimiento de torsión actúa sobre el arraigo, la confianza, la empatía, la entrega, la recuperación y la escucha de las emociones y del placer. En la medida que se puedan rescatar estas vivencias, depende de la calidad de nuestra ejecución y atención. Y yo añadiría lo que dice Telepuy, pues a la práctica constante, ¿no? La práctica cotidiana, la repetición. Un poco la repetición como lo explica Eugenio Barba, ¿no? La repetición conducirá no solamente a una perfección de la práctica, sino a una estabilidad de una conexión de tu cuerpo, mente y alma. Con las torsiones tenemos la oportunidad de actuar sobre las vísceras, podemos recuperar el placer. El 95% de la producción de serotonina se produce en el intestino, cuando las vísceras se relajan. El cuerpo se refresca como una verdadera ducha de serotonina. En cambio, cuando nos enfrentamos al peligro, las vísceras se contraen y el cuerpo produce adrenalina. Esto estimula las respuestas de defensa y de reacción. En el estado visceral tenemos una sensación de pertenencia al mundo. El cuerpo se abre, se vuelve más suave y menos pesado. Recuperamos la sensibilidad y la cualidad de agua, de fluidez. Después de realizar torsiones, se tiene la sensación de ser más luminosa, luminoso,
más grande, más amplio. Se siente más seguridad en una misma y en uno mismo. La respiración se hace más amplia, más fluida. Si se desdibuja o diseña o algo, se haría con formas suaves, redondas, orgánicas, muy tridimensional. En Occidente, en especial, es importante y necesario trabajar el movimiento de torsión en el plano horizontal, porque es lo que nos permite el embodiment, el habitar nuestro cuerpo. Nuestra cultura nos lleva a romper con lo visceral, siempre buscando un fuera de nosotros mismos. Pero si no estás dentro de tu cuerpo, no puedes encontrar el placer y la seguridad. El yoga ayuda a encontrar lo visceral, pero depende de cómo se practica. Si lo practicas demasiado rápido, no permites que tu agua interna circule. Si haces un yoga estético, te encierras en la forma y desaparece la escucha interna. Hasta aquí acaba el artículo de Tere Puig y en base a los estudios de Jader Tolia. Sin embargo, yo me gustaría compartirles una pequeña práctica de movimiento corporal en base a los movimientos de torsión y con algunos también movimientos de danza oriental, de danza hindú. No es tanto una práctica de yoga. Yo sé que a veces muchas personas no tienen el espacio idóneo y tampoco los requerimientos necesarios para tener, por ejemplo, un espacio en el suelo, un tapete, etcétera, ¿no? Sin embargo, eso no impide a que no hagas un movimiento, que no hagas torsiones en tu plano vertical. Si bien este artículo se trata de la importancia de hacer torsiones en el plano horizontal, como cuando éramos bebés, yo quisiera compartirte esta práctica que puede energizarte, que puede ayudarte mucho para igual desbloquear y dejar que los fluidos corporales se circulen, digamos, en tu cuerpo y con ello también te puede ayudar a una mejor respiración. De hecho, al final de esa pequeña práctica de danza, te enseñaré una respiración incluida con torsión para que tú puedas probar lo refrescante que implica ese, como dicen, ¿no? Ese baño de serotonina que dice la escritora Tere Puig, y en base a los estudios de Jader Tolia, y que se puede en el plano vertical, vertical anal o sagital fálico, ¿no? El plano vertical y sagital implica digamos, las perpendiculares de tu cuerpo. Nuestros cuerpos son tridimensionales y abarcan espacio, digamos, arriba, en medio y abajo, y también implican diagonales en picos. Como si el norte, el sur, el este, el oeste, y bueno, las perpendiculares que eso implica. Entonces, con eso refieren esto del plano anal vertical, bueno, plano anal vertical, que es la explicación de cómo del mono pasamos al ser humano erguido, que camina en dos patas, ¿no? Y el plano sagital tiene que ver con tu circularidad. Nosotros podemos dar círculos y nuestras extremidades tocan todas esas perpendiculares, ¿no? Y eso se implica mucho a veces en la danza, en el movimiento, ¿no? Movimiento terapia. Y bueno, son movimientos muy sencillos los que te voy a exponer el día de hoy. Es una pequeña práctica de alrededor de 3 a 4 minutos, incluida la respiración, que tú puedes hacer, como te repito, por las mañanas para que despierten tus fluidos, para que te puedas energizar de una manera sana y de una manera también muy empática, como lo dice el artículo. Hay que mover las vísceras, hay que mover el intestino, porque es la parte importante, central, psíquica, también psicosocial, de nuestras relaciones interpersonales y nuestras interrelaciones con las otras personas. Entonces, espero que te guste esta práctica y bueno, vamos al ratito, nos vemos por acá.
Bueno, te recomiendo que tengas tus manos también, no es en una torsión, sino que toques tu dedo anular y tu dedo pulgar y tus dedos pulgares de ambas manos, dedo anular y dedos pulgares. En YouTube hay varios videos que te explican por qué la importancia de hacer presión en el dedo anular junto con el pulgar. Digamos que desde la cultura hindú tiene algunas explicaciones también de tipo psicosocial, entonces te recomiendo que puedas hacer contacto con tus dedos, las yemas de tus dedos pulgares y tus dedos anulares. Y bueno, pues vamos a empezar esta pequeña práctica. Pajuna,
Y bueno, nos vamos a la respiración. Es igual con un movimiento de torsión, pero vamos a mezclarlo con la respiración. A la altura de tus tobillos, rodillas, cadera, hombros. Vamos a empezar a hacer este movimiento de columpio. Vas a respirar de un lado, no importa qué lado, aunque algunas culturas ancestrales también definen la importancia del lado derecho y el lado izquierdo, conectando, digamos, con nuestra bidimensionalidad, pero para efecto de este caso, y como va el impacto directamente a los pulmones, puedes hacerlo ya sea respirar del lado derecho o del lado izquierdo. Yo ahorita te voy a mostrar 3 repeticiones de cada lado. El caso es que tienes que respirar de un lado y exhalar del otro. Y viceversa, si empiezas a respirar del lado izquierdo, exhalar por derecho. Voy a hacer 2 repeticiones de 3 de cada lado. Pero es importante que empieces con esto. Si te das cuenta, son movimientos de culturas orientales muy importantes y que mantienen un rango de sanidad, de conexión con sus cuerpos, y que es muy importante de hacer estas prácticas de manera cotidiana. Vamos a respirar de un lado, respiro y hago torsión, doblo lo más que puedo, miro hacia el suelo y exhalo del otro lado. Más seguido, respiro y exhalo. Respiro, exhalo. Ahora voy a empezar del otro lado, respirando izquierdo. Respira y exhalo y respiro y exhalo y respira y exhalo y bueno, si puedes hacer este tipo de ejercicios, te recomiendo que puedas hacer una repetición de 10 de cada uno. Si vas empezando, una repetición de 5 y 5 de cada lado. Si vas mejorando con tu práctica, de 10. Y si eres un yogi, un practicante, ya tienes una práctica corporal muy constante, puedes incluir hasta 15 repeticiones de un lado y del otro. Muchas gracias y espero que te guste este tema y esta práctica.